Welcome to this 1-hour Spanish listening practice. In this video, you'll listen to a collection of Spanish stories designed for intermediate learners. Don't worry about understanding every word. Just relax, listen, and let your brain absorb the language naturally. If you want to read the stories, you'll find a free downloadable file in the description. Let's begin. Un día normal de Sofía. Sofía se despierta a las 6 de la mañana. Apaga el despertador y se levanta lentamente. Luego, se lava la cara y se cepilla los dientes. Después, se viste y se hace un café. Mientras toma su café, revisa su teléfono y responde algunos mensajes. A las 7, sale de casa y coge el autobús para ir al trabajo. Durante el viaje, se pone los auriculares y escucha música. Cuando llega a la oficina, enciende el ordenador y empieza a trabajar. Se da cuenta de que tiene muchas tareas, pero poco a poco las va terminando. A la 1, se toma un descanso y almuerza con sus compañeros. Hablan de todo un poco, el tiempo, las noticias y sus planes para el fin de semana. Después, vuelve al trabajo hasta las 5 de la tarde. Al salir de la oficina, pasa por el supermercado para comprar algo de comida. Cuando llega a casa, se pone cómoda y prepara la cena. Después de cenar, recoge la cocina y se sienta en el sofá para ver una serie. Antes de acostarse, se ducha y se pone el pijama. Luego, se mete en la cama y apaga la luz. Está cansada, pero satisfecha con su día. Finalmente, se duerme, lista para un nuevo día. La carta que nunca envié. Mateo era un joven de 23 años que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y nubes bajas. Le gustaba caminar solo al atardecer, con los audífonos puestos y un cuaderno en la mano. Desde niño escribía poemas, pero nunca se los mostraba a nadie. Había una chica, Clara, que solía sentarse siempre en la misma banca del parque leyendo libros antiguos. Mateo la observaba desde lejos, sin atreverse a hablarle. En su cuaderno, ella era su musa silenciosa. Le escribió más de 100 poemas, y una carta que comenzaba con: «No sé tu nombre, pero tu presencia calma mi alma». Un día Clara no volvió al parque. Pasaron semanas. Mateo seguía caminando por los mismos caminos, esperando verla una vez más. El vacío de su ausencia le dolía más de lo que él mismo podía entender. Una tarde de lluvia, Mateo decidió dejar la carta en aquella banca bajo una piedra. No sabía si ella volvería algún día, pero necesitaba liberar su corazón. Pasaron meses. El invierno llegó y con él una postal sin remitente apareció en su buzón. Decía: «Leí tu carta. Yo también te miraba desde lejos. Gracias por escribir lo que yo no supe decir». Mateo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. A veces, las palabras que no se dicen en voz alta encuentran su camino. No todo amor necesita ser vivido para ser verdadero. El gato que quería ser chef. Max es un gato negro y blanco. No le gusta dormir mucho. Él tiene un sueño: ser un gran chef. Cada mañana, Max se sienta en la cocina. Mira a Elena, la dueña de la casa, cuando prepara el desayuno. Elena es una cocinera excelente. Un día, Elena está haciendo una tortilla. Ella va al jardín a buscar perejil fresco. Max ve la oportunidad. Salta a la mesa. Huele el queso, los huevos y los tomates. ¡Qué olor más delicioso! Max quiere ayudar. Con su pata empuja un tomate y ¡pum! El tomate cae al suelo. Elena regresa. Ve a Max junto al tomate. Ella ríe mucho. ¡Ay, Max! Eres un buen catador, pero no un buen chef, dice Elena con cariño. Max maulla un poco triste, pero luego come un trozo pequeño de queso que Elena le da. Max no es chef,
pero es el mejor asistente de cocina. Su trabajo es probar la comida y hacer compañía. Y a Max le encanta su trabajo. La fuerza de la fe. En un pequeño pueblo rodeado de campos verdes vivía Miguel, un agricultor sencillo. No tenía una gran finca ni máquinas modernas. Su tierra era pequeña, pero suficiente para alimentar a su esposa y a sus 2 hijos. Cultivaba tomates, patatas, maíz y algunas verduras más. Cada mañana trabajaba la tierra con paciencia y cada tarde volvía a casa cansado pero satisfecho. Un año, al principio de la primavera, algo inesperado ocurrió. Una plaga apareció en los cultivos. Al principio Miguel no le dio mucha importancia, pero en pocos días la situación empeoró. Las hojas comenzaron a secarse, las plantas se marchitaron y poco a poco todo el campo quedó destruido. Cuando llegó el momento de la cosecha, no había nada que recoger. Para cualquier agricultor, aquello habría sido un golpe muy duro. Sin embargo, Miguel no perdió la esperanza. Sentía tristeza, claro, pero dentro de su corazón tenía una fe profunda en Dios. Cada madrugada se levantaba antes del amanecer. Primero se sentaba en silencio, levantaba las manos y hablaba con Dios. Le pedía paciencia, fuerza y una nueva oportunidad. Después salía a trabajar. Como ya no tenía cultivos que cuidar, decidió concentrarse en los animales de la granja. Tenía algunas gallinas, 2 cabras y una vaca. Limpiaba el establo, reparaba las cercas y buscaba maneras de mejorar el pequeño lugar donde vivían los animales. Trabajaba con más dedicación que nunca. Un día, mientras arreglaba una vieja puerta de madera, vio algo que no esperaba. Varias personas del pueblo caminaban hacia su casa. Llevaban sacos, herramientas y algunas cajas. Cuando llegaron, uno de ellos habló. «Miguel, sabemos lo que pasó con tu campo. No es mucho, pero queremos ayudarte». Habían reunido dinero, semillas y materiales para la granja. Miguel se quedó en silencio, sorprendido. Entonces uno de los vecinos añadió: «Durante años tú nos ayudaste cuando lo necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros». En ese momento Miguel comprendió algo importante. Cuando una persona siembra bondad, tarde o temprano la cosecha vuelve. El sabor del alma. Había una vez un joven llamado Julián que amaba profundamente la cocina. Desde niño pasaba horas en la cocina de su abuela, fascinado por los aromas, los colores y la magia de transformar ingredientes simples en platos llenos de vida. Para Julián, cocinar no era solo una actividad o una profesión soñada. Era su forma de vivir, de expresar amor, de encontrar paz. Estudiar artes culinarias era su meta, y cada día en la escuela de cocina era para él una nueva oportunidad de aprender, de crear, de soñar con ser un gran chef reconocido algún día. Pero un día sucedió lo inesperado. Julián perdió el sentido del gusto. Al principio pensó que era algo pasajero, quizás una gripe. Pero los días pasaron y el sabor no volvió. Probaba los platillos, pero no sentía nada. Ni dulce, ni salado, ni ácido. Nada. Se sintió completamente perdido. Su mundo, ese que giraba alrededor de sabores y sensaciones, se derrumbaba frente a sus ojos. Pero no dijo nada a nadie. No quería que lo vieran como un fracaso o que pensaran que ya no servía como cocinero. Siguió estudiando, practicando, esforzándose. Sonreía como siempre, bromeaba con sus compañeros, pero por dentro se rompía un poco más cada vez que llevaba algo a su boca y no sentía absolutamente nada. Lo más doloroso era tener que fingir. Decía cosas como «¡qué delicia!» o «le falta un poco de sal», pero muchas veces sus comentarios eran incorrectos y eso comenzó a notarse. El plato estaba ya salado o le faltaba equilibrio. Sus profesores y compañeros, poco a poco, notaron que Julián ya no era el mismo. No era el joven apasionado, entusiasta y alegre que siempre estaba dispuesto a ayudar y a crear algo nuevo. Algo en él había cambiado.
Finalmente, uno de sus profesores lo enfrentó con cariño y le dijo: «Julián, no estás solo. ¿Qué te pasa?». Con los ojos llenos de lágrimas, Julián confesó la verdad. Les contó todo: el miedo, el dolor, la tristeza de no poder saborear lo que más amaba. Pensó que lo rechazarían, que perdería su lugar, pero ocurrió lo contrario. Sus compañeros lo abrazaron. Sus profesores le dijeron que un verdadero chef no cocina solo con la lengua, sino con el alma. Lo apoyaron, lo animaron, y juntos buscaron nuevas maneras para que Julián pudiera seguir creando. Se enfocó más en las texturas, en los aromas, en la estética de los platos. Aprendió a confiar en sus sentidos restantes y en el trabajo en equipo. Julián no recuperó el gusto, pero ganó algo más valioso: la certeza de que su pasión era tan fuerte que ni la pérdida de un sentido podría detenerlo. Y sobre todo, entendió que no estaba solo. La paella. Luna siempre decía que cocinar era su terapia. Le encantaba ver vídeos de recetas, comprar ingredientes exóticos y soñar con preparar platos espectaculares. El problema era que su entusiasmo era mucho más grande que su talento. No era nada experta en la cocina, pero eso nunca la detenía. Un viernes decidió hacer algo inolvidable. Invitó a sus 3 mejores amigas a cenar en su casa. Quería impresionarlas preparando una paella tradicional, como las que había visto en internet. Compró arroz especial, mariscos, pollo, verduras frescas y hasta azafrán, que le pareció carísimo pero necesario. El sábado por la tarde empezó a cocinar con mucha confianza. Puso música, se sirvió un zumo y comenzó a cortar y mezclar todo sin seguir exactamente la receta. Pensó que podía hacerlo a su manera. Ahí empezó el problema. Primero, el arroz quedó demasiado blando porque añadió más agua de la necesaria. Después, olvidó sofreír bien las verduras y el pollo quedó un poco seco. Para empeorar la situación, añadió demasiado azafrán y el sabor se volvió extraño, un poco amargo. Cuando probó la paella, no sabía si reír o llorar. Aquello era todo menos una paella perfecta. Sus amigas llegaron puntuales y Luna, nerviosa, les confesó: «Chicas, no prometo nada, pero está hecha con amor». Se sentaron a la mesa y probaron el plato en silencio. Luego empezaron a reír. No era la mejor paella del mundo, pero tampoco era un desastre total. Estaba un poco rara, sí, pero completamente comestible. Al final cenaron, pidieron una pizza por si acaso y pasaron una noche increíble. Luna aprendió 2 cosas importantes: que cocinar requiere práctica y que la amistad puede convertir cualquier fracaso en un recuerdo maravilloso. Una semana en Marruecos. Álvaro, Mateo y Lucas eran 3 amigos de 25 años que se conocieron durante un programa internacional de intercambio. Aunque cada uno venía de un país diferente, compartían el mismo deseo: viajar, descubrir nuevas culturas y vivir experiencias reales lejos del turismo superficial. Por eso decidieron pasar una semana en Marruecos. Llegaron a Marrakech un sábado por la mañana. El calor, los colores intensos y el sonido constante de la ciudad los impactaron desde el primer momento. El primer día se perdieron por la Medina, observando los mercados llenos de especias, tejidos y artesanía. Por la noche cenaron tajín y pan recién hecho en un restaurante sencillo, pero auténtico. Durante el segundo y el tercer día, exploraron los zocos con más calma. Mateo disfrutaba hablando con los vendedores y aprendiendo palabras nuevas en árabe y francés. Álvaro se interesaba por la historia de los lugares, mientras Lucas grababa videos y tomaba fotos para recordar cada detalle del viaje. Poco a poco, se sentían más cómodos en la ciudad y entendían mejor el ritmo de la vida local. A mitad de la semana viajaron a Fez en tren. La ciudad les pareció más tranquila y tradicional. Visitaron la Medina antigua, caminaron por calles estrechas y descubrieron talleres donde la gente seguía trabajando como hace siglos.
Les sorprendió la hospitalidad de las personas y las conversaciones espontáneas con los locales. Los últimos días fueron los más especiales. Viajaron al desierto, montaron camellos al atardecer y durmieron en un campamento bajo un cielo lleno de estrellas. Allí, lejos del ruido y del estrés, hablaron sobre sus vidas, sus planes y el futuro. Cuando regresaron a casa, los tres sabían que ese viaje los había cambiado. Marruecos no solo les ofreció paisajes y sabores nuevos, sino una experiencia humana que jamás olvidarían. Una vida en la escuela interna. Me llamo Laura y tengo 16 años. Desde hace 2 años vivo en una escuela interna en las afueras de la ciudad. Al principio, la idea de vivir lejos de mi familia me asustaba, pero ahora siento que este lugar es como mi segunda casa. El edificio es antiguo, con paredes de piedra y techos altos. Por la mañana, cuando camino por el pasillo hacia el comedor, siempre puedo oler el pan recién hecho. Las habitaciones son pequeñas, pero cómodas, y las compartimos con otras compañeras. Yo vivo con Ana y Marta, que se han convertido en mis mejores amigas. Con ellas comparto no solo el cuarto, sino también secretos, risas y a veces lágrimas. La vida aquí es muy organizada. Clases por la mañana, actividades deportivas por la tarde y estudio supervisado por la noche. Mi asignatura favorita es literatura y mi profesora, la señora Gómez, es la razón principal. Ella no solo nos enseña a leer y analizar textos, sino que también nos anima a escribir nuestras propias historias. Siempre tiene una sonrisa en el rostro y escucha con atención cuando tenemos problemas. Los fines de semana, si el clima es bueno, salimos al jardín para leer o simplemente conversar bajo los árboles. A veces, organizamos pequeñas obras de teatro o noches de música en el salón común. Estos momentos hacen que la escuela no se sienta como una obligación, sino como una gran familia. Aunque extraño a mis padres, sé que aquí estoy creciendo, aprendiendo y construyendo recuerdos que me acompañarán toda la vida. La decisión de Álvaro. Álvaro era un campesino que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Su vida giraba en torno a su modesta granja, donde cultivaba tomates, calabacines y algunas hortalizas de temporada. Además, cuidaba de unos pocos animales, unas gallinas, un burro y sobre todo su fiel perra llamada Luna, compañera inseparable desde hacía años. Normalmente, Luna era pura energía. Corría por los campos como si quisiera atrapar el viento y siempre estaba vigilando cada rincón de la granja. Pero un día, Álvaro notó algo extraño. La perra ya no se movía con el mismo entusiasmo. Pasaba largas horas tumbada bajo la sombra de un olivo, respirando lentamente, como si el tiempo le pesara. Al principio, Álvaro pensó que simplemente estaba holgazaneando. Seguro que finge estar cansada, se decía, recordando lo fuerte y activa que siempre había sido. Sin embargo, con el paso de los días, la situación empeoró. Luna apenas comía, sus ojos habían perdido el brillo y su cuerpo parecía apagarse poco a poco, como una vela que se consume en silencio. Preocupado, Álvaro la tomó en brazos y la llevó al veterinario del pueblo. Tras revisarla con seriedad, el médico lo miró a los ojos y le dijo con voz grave: «Lamentablemente, tu perra sufre una enfermedad muy difícil de tratar. Su tratamiento sería largo, doloroso y tal vez inútil. Quizá lo más humano sea dejarla descansar en paz». Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría para Álvaro. No podía aceptar la idea de perder a Luna así, sin luchar. Con el corazón encogido, decidió buscar una segunda opinión.
en la ciudad cercana encontró a otro veterinario. Este no le ofreció promesas vacías, pero sí una chispa de esperanza. La situación es complicada, pero si realmente quieres intentarlo, haremos lo posible. No puedo garantizar nada, pero mientras haya vida, hay esperanza. Álvaro reflexionó unos segundos y finalmente respondió con firmeza. No tengo nada que perder. Haré todo lo que esté en mis manos para salvarla. Y así comenzó una etapa llena de pruebas. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de emociones, días de tratamientos, medicinas y cansancio, pero también jornadas de alegría, en las que Luna corría de nuevo, aunque solo fuera por unos minutos, como si agradeciera cada instante regalado. Álvaro aprendió a valorar los pequeños detalles, una mirada vivaz, un movimiento de la cola, un ladrido débil pero sincero. Cada momento compartido se volvió un tesoro. Cuando finalmente llegó el día en que Luna no pudo seguir luchando, Álvaro la sostuvo entre sus brazos bajo aquel mismo olivo donde solía descansar. Con lágrimas en los ojos, comprendió que aunque la despedida doliera, los años que habían compartido después del diagnóstico fueron un regalo inesperado. Desde entonces, cada vez que trabaja en el campo y siente la brisa mover las ramas, Álvaro piensa que Luna sigue corriendo entre los surcos, ligera como el viento, acompañándolo para siempre. El genio indiferente. Diego Velázquez nunca quiso ser futbolista. No veía partidos ni entrenaba. Solo jugaba por diversión. Pero era el mejor sin intentarlo. Un día, después de un partido en la escuela, su profesor de educación física habló con él. Diego, eres muy bueno. Conozco a un ojeador del Real Madrid. ¿Quieres conocerlo? Diego se encogió de hombros. Me da igual. Cualquier cosa es mejor que estudiar. Pronto, jugaba para el equipo juvenil del Madrid. Era rápido, fuerte e inteligente en el campo. Pero no escuchaba a los entrenadores ni trabajaba con su equipo. Jugaba solo. Entonces, pasó algo grande. En un partido importante, el mejor mediocampista del primer equipo se lesionó. El entrenador no tuvo opción y puso a Diego. Los otros jugadores protestaron. Él no juega en equipo. No nos ayudará. No hay otra opción, dijo el entrenador. Diego entró al campo con aburrimiento. Pero cuando empezó el partido, su cuerpo reaccionó solo. Pasó a los defensas, dio pases perfectos y controló el juego. La afición gritó su nombre. Por primera vez, Diego sintió algo nuevo, emoción, propósito. Pero después, se volvió arrogante. No escuchaba, discutía con sus compañeros. El entrenador lo dejó en el banquillo. Diego, tienes talento, pero el fútbol no es solo para ti. Necesitas respetar el juego y a tu equipo. Diego se enojó. Pero con el tiempo, entendió. Cuando volvió a jugar, era diferente. Pasaba más, escuchaba más, jugaba no solo para él, sino para su equipo. Y así fue como Diego Velázquez se convirtió en un verdadero futbolista. Un día en Barcelona. Mateo, un joven de 30 años, aterrizó en Barcelona por primera vez en su vida. Nacido en Roma, pero hijo de madre catalana, había escuchado historias de la ciudad desde pequeño, pero nunca la había pisado. Al bajar del avión, el sol brillante y la brisa del Mediterráneo le dieron la bienvenida. Tomó el metro hacia el centro con su mochila y una emoción que no podía esconder. Nada más salir de la estación de Cataluña, se perdió. Su móvil se quedó sin batería y el mapa que llevaba estaba medio roto por el viento. Después de caminar sin rumbo, una señora mayor lo miró y le preguntó si necesitaba ayuda. Para su sorpresa, hablaba italiano. Resultó que había vivido en Nápoles muchos años y lo acompañó hasta su hostal. Ya instalado, salió a explorar el barrio gótico. Mientras tomaba una foto frente a la catedral, un chico chocó con él y siguió corriendo. Minutos después, otro joven llegó jadeando y le preguntó si había visto a su amigo. Mateo,
Aún confundido, señaló la dirección y acabó acompañándolo. Descubrió que los dos chicos eran artistas callejeros preparando un espectáculo de luces y música, y lo invitaron a quedarse. La noche cayó y las luces comenzaron a brillar en una pequeña plaza escondida. Mateo no entendía cómo había terminado allí, rodeado de música, risas y desconocidos que ya parecían amigos. Caminó de regreso al hostal cansado pero sonriente. Al acostarse, puso la cabeza sobre la almohada, cerró los ojos y pensó: nunca imaginé que mi primer día en Barcelona sería así, un caos hermoso. Estaba feliz y más que listo para descubrir qué le esperaba mañana. Un fin de semana en casa de los abuelos. Era viernes por la tarde y el timbre de la escuela sonó anunciando el final de las clases. Eric, de 13 años, y su hermana Elena, de 10, salieron corriendo del edificio. Estaban muy emocionados porque ese fin de semana lo pasarían en la casa de sus abuelos, junto a sus primos. Cuando llegaron a casa, subieron las escaleras casi volando. Querían cambiarse de ropa lo más rápido posible y estar listos para el viaje. Al entrar en sus habitaciones, se dieron cuenta de que su madre ya había preparado todo: 2 maletas pequeñas con ropa limpia, algunos juguetes y además una bolsa llena de comida que compartirían con los abuelos y sus primos. Eric sonrió al ver que su pelota de fútbol estaba lista en la maleta. No podía esperar para jugar un partido con Juan y Raúl, sus primos mayores. Elena, en cambio, había guardado todas sus pinzas de colores, cintas y accesorios para el pelo. Su plan era jugar a su juego favorito, ser peluquera junto a su abuela y su prima Alma. El viaje hasta la casa de los abuelos fue corto, pero lleno de risas. Al llegar, la abuela los recibió con un fuerte abrazo y el olor delicioso de una tarta recién horneada. La tía Marta también estaba allí y había preparado croquetas, empanadas y una jarra de limonada fresca para todos. Esa misma tarde, los niños salieron al jardín. Eric, Juan y Raúl organizaron un partido de fútbol improvisado mientras Elena y Alma montaban un pequeño salón de belleza en la terraza. La abuela se dejó peinar con paciencia, mientras las niñas probaban peinados nuevos y se reían cada vez que les quedaba algo gracioso. Cuando el sol empezó a caer, la familia se reunió para cenar juntos. Había risas, historias y el sonido de los grillos acompañando la noche. Después de comer, el abuelo encendió una lámpara de aceite en el porche y pidió a todos los niños que se sentaran a su alrededor. Con voz tranquila comenzó a contar una de sus historias favoritas, una leyenda del pueblo sobre un pastor y una estrella misteriosa. Los niños escuchaban fascinados, con los ojos muy abiertos y la imaginación volando. Para Eric y Elena no había nada mejor que esas noches mágicas en casa de los abuelos, llenas de juegos, cariño y cuentos que parecían nunca terminar. El coleccionista de medianoche. En el tranquilo pueblo de Valdelobos, la vida era simple, hasta que comenzaron las desapariciones. Todo empezó con una florista llamada Emma. Cerró su tienda una tarde y nunca regresó a casa. Luego desaparecieron un maestro, un cartero y hasta un oficial de policía local, sin dejar rastro. El pueblo entró en pánico. Los rumores se propagaban como fuego. Algunos decían que era una maldición, otros creían que un asesino en serie andaba suelto. El detective Sergio Valverde, enviado desde la ciudad, fue asignado al caso. Era tranquilo, inteligente y silencioso, igual que el asesino. Sergio notó un patrón extraño. Cada persona desaparecida había recibido un pequeño sobre negro un día antes de desaparecer. Dentro del sobre había una sola pluma blanca. Al principio no tenía sentido, pero luego Sergio recordó una vieja historia que le contaba su abuela. La pluma blanca, decía ella, es símbolo de cobardía o una advertencia. Sergio preparó una trampa. Difundió noticias falsas por el pueblo, que alguien había encontrado una pluma blanca y sobrevivido. A la mañana siguiente,
apareció otro sobre, esta vez en la puerta de su propia casa. Esa noche, Sergio permaneció despierto, esperando en la oscuridad. A las 3:03 de la mañana exactamente, la perilla de la puerta giró. Sergio sacó su arma. ¡No te muevas! El intruso se congeló. Era un hombre vestido de negro, con el rostro pálido y sin expresión. En su mano tenía otra pluma blanca. ¿Por qué?, preguntó Sergio. El hombre sonrió. Recojo a los que han sido olvidados. Viven en silencio. Así que los envío al silencio eterno. Fue arrestado, pero nunca reveló la ubicación de las personas desaparecidas. Todo lo que dijo antes de entrar a prisión fue: ahora forman parte de mi colección. La mudanza de Caroleta Fernández. Me llamo Caroleta Fernández, tengo 15 años y hoy quiero contar lo que siento al dejar la casa donde he crecido. Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y mi hermana pequeña, que tiene solo 7 años. Nuestra casa siempre ha sido un lugar lleno de risas, peleas, juegos y abrazos. Cada rincón tiene un recuerdo. La sala donde aprendí a caminar, la cocina donde mi mamá me enseñó a preparar galletas, el patio donde mi hermano me ayudaba a andar en bicicleta. Salir de este hogar me duele. Mientras empacamos, veo las paredes y me acuerdo de los días buenos y malos. El barrio también es parte de mí, los vecinos que nos saludaban cada mañana, la tienda en la esquina donde compraba dulces después de la escuela, los árboles grandes que nos daban sombra en verano. Siento un nudo en la garganta al pensar que ya no caminaré por esas calles todos los días. Pero al mismo tiempo estoy emocionada. La nueva casa es más grande y está en un lugar diferente, con parques y nuevas oportunidades. Quiero conocer gente nueva, hacer nuevos amigos y descubrir otras maneras de ver el mundo. Sé que el cambio asusta, pero creo que es necesario para crecer. No podemos quedarnos para siempre en lo mismo, aunque sea cómodo. La vida es movimiento y debemos aprender a aceptarlo con esperanza. Hoy, mientras cerramos la puerta por última vez, decido llevar conmigo los recuerdos bonitos y abrir mi corazón a lo que viene. Porque aunque deje atrás mi viejo hogar, siempre tendré un lugar donde empezar de nuevo. El equilibrio invisible. Elena es una chica que trabaja desde casa como creadora de contenido. Cada mañana se despierta temprano, prepara un café y enciende su ordenador. Su trabajo consiste en compartir su vida diaria y enseñar a otras personas sobre diseño y edición de vídeos. A primera vista, su trabajo parece muy cómodo. Puede organizar su tiempo como quiere, trabajar en pijama y no tiene que salir de casa. Muchas personas piensan que es el trabajo perfecto. Sin embargo, la realidad es más compleja. Elena sabe que trabajar desde casa requiere mucha disciplina. Nadie le dice qué hacer ni a qué hora empezar, así que tiene que organizarse sola. Algunos días se siente motivada y productiva, pero otros días le cuesta concentrarse y pierde tiempo en cosas sin importancia. Uno de los mayores retos para ella es separar su vida personal del trabajo. Como todo ocurre en el mismo lugar, a veces sigue trabajando hasta tarde o revisa mensajes incluso durante su tiempo libre. Poco a poco, aprendió a establecer límites. Ahora tiene horarios más claros y dedica tiempo a descansar. Además, su situación económica no es siempre estable. Hay meses en los que gana bien porque tiene muchos clientes o colaboraciones, pero también hay meses difíciles en los que casi no recibe ingresos. Al principio esto le causaba mucha ansiedad, pero con el tiempo entendió que es parte de este tipo de trabajo. A pesar de todo, Elena no quiere dejar lo que hace. Le gusta crear, enseñar y conectar con otras personas. Ha aprendido que la vida no es siempre igual. Hay momentos de subida y momentos de bajada.
Por eso intenta adaptarse a los cambios y seguir adelante. Su objetivo no es trabajar sin parar, sino encontrar un equilibrio. Quiere crecer profesionalmente, pero sin dañar su salud ni su bienestar. Al final, Elena entiende algo importante. Trabajar en lo que te gusta es valioso, pero cuidar de ti misma lo es aún más. El peso del escudo. Había un joven jugador llamado Mateo Rivas en la plantilla del Club Atlético Aurora que estaba pasando por un momento difícil. El público en el Estadio Celestial le pitaba cada vez que fallaba un pase. Él sentía que su rendimiento había sufrido un bajón evidente y empezaba a pensar en si realmente era valedero para ese equipo. Un día, el míster le llamó aparte. No fue para darle una charla técnica, sino para hablar de mentalidad. «Mira», le dijo, «en este club siempre nos enfrentamos a grandes retos. La clave no es evitar el error, sino saber cómo gestionar la presión. No quiero que tires la toalla ahora que las cosas se ponen difíciles». El entrenador le explicó que el equipo venía de ganar muchos títulos, pero que la verdadera exigencia se veía en los momentos de derrota. Tienes que centrarte en tu trabajo diario y sacar partido a tus condiciones. Si logras dar la vuelta a tus pensamientos negativos, el campo te recompensará. Aquella semana, Mateo entró en la convocatoria para la salida a Vigo Norte. El ambiente en el campo era hostil, pero él ya no tenía miedo. Se sentía enfocado en ayudar a sus compañeros. En el minuto 90, asistió para el gol de la victoria. Al terminar, no buscó excusas ni explicaciones. Simplemente sabía que había cumplido con lo que ese escudo exige: luchar hasta el final. La floristería de Amelia. Amelia tenía una pequeña floristería en la esquina de una calle tranquila. Cada mañana abría las puertas, regaba las plantas y preparaba los ramos con mucho cuidado. El aroma de rosas, lavanda y tierra fresca llenaba el aire, un olor que para ella era como estar en casa. Pero últimamente el negocio había ido peor. La gente pasaba por delante de su escaparate mirando sus teléfonos en lugar de las flores. Ahora la mayoría compraba regalos por internet, perfumes, aparatos electrónicos o tarjetas regalo. Pocas personas recordaban que las flores podían expresar sentimientos que las palabras no podían decir. Aún así, Amelia se negaba a rendirse. «Las flores están vivas», decía a menudo. «Hablan si sabes escucharlas». Cuando un cliente entraba en la tienda, no solo vendía un ramo. Preguntaba para quién eran las flores, qué emoción querían transmitir, y entonces creaba una historia con pétalos y tallos. Una tarde lluviosa, un joven entró en la tienda, sujetando su teléfono con nerviosismo. «Necesito algo para mi abuela», dijo. «Antes le encantaban los jardines, pero ahora está en el hospital». Amelia sonrió con suavidad y empezó a elegir lirios blancos para la pureza, margaritas para la esperanza y tulipanes rosas para el cariño. Los ató como una cinta verde y se los entregó. Una semana después volvió sonriendo. «Lloró cuando los vio», dijo. «Dijo que le recordaban a casa». Ese momento le recordó a Amelia por qué hacía su trabajo. Aunque el mundo fuera más rápido y olvidara el significado de las flores, ella no lo había hecho. Su tienda era más que un negocio. Era un lugar donde los sentimientos florecían en silencio, ramo a ramo. El sueño de Pedro. Pedro era un chef muy talentoso. Desde pequeño amaba la cocina y pasaba horas preparando platos para su familia. Para él, cocinar no era solo un trabajo, sino una forma de hacer felices a los demás. Durante varios años trabajó en un restaurante famoso de la ciudad.
Aprendía cada día, mejoraba sus recetas y soñaba con convertirse algún día en un gran chef reconocido. Sin embargo, un día todo cambió. El restaurante empezó a tener problemas económicos y finalmente cerró. Cuando Pedro perdió su trabajo, se sintió devastado. Estaba muy triste y pensaba que su sueño había terminado. Creía que ya no podría cocinar para la gente y que tendría que buscar cualquier otro empleo para sobrevivir. Durante semanas buscó trabajo, pero no encontraba nada estable. Un día, mientras caminaba por la calle, vio varias pequeñas caravanas de comida con mesas sencillas y personas disfrutando de platos caseros. En ese momento, una idea apareció en su mente. Pedro tenía algunos ahorros guardados. No era mucho dinero, pero decidió arriesgarse. Pensó, si no puedo trabajar en un restaurante, crearé el mío propio, aunque sea pequeño. Así nació la idea de abrir una pequeña food truck. Para el proyecto contó con la ayuda de su amigo Diego. Diego no sabía nada de cocina, pero tenía algo muy especial. Era una persona alegre, divertida y con una energía contagiosa. Siempre sonreía y sabía hablar con todo el mundo. Mientras Pedro cocinaba platos deliciosos, Diego se encargaba de atender a los clientes, atraer a los niños y tomar los pedidos con entusiasmo. Su buen humor hacía que la gente quisiera quedarse más tiempo y volver otro día. Poco a poco, la pequeña caravana se hizo conocida en el barrio. Las personas venían por la comida de Pedro y se quedaban por la energía de Diego. Al final, Pedro entendió algo importante. Su sueño nunca había terminado, solo había cambiado de forma. El vecino peculiar, Arnau, siempre había pensado que vivir al lado de Don Carlos era una mezcla curiosa entre paciencia y entretenimiento. Don Carlos era un hombre mayor, vivía solo desde hacía años y tenía unas costumbres particulares. Para muchos podrían ser raras, pero para Arnau eran simplemente parte del paisaje del barrio. Cada mañana, mucho antes de que saliera el sol, Don Carlos se despertaba lleno de energía. Salía a caminar por las calles vacías del vecindario mientras recitaba oraciones en voz un poco más alta de lo necesario. Luego, al preparar el desayuno, empezaba a cantar canciones clásicas como si estuviera en un escenario. Y cuando trabajaba en su jardín, hablaba con sus árboles y flores como si fueran viejos amigos. Por la tarde, se sentaba en su silla favorita, en medio del jardín delantero, con una taza de café y su viejo radio encendido. Siempre sonriendo, siempre disfrutando la vida. Era un hombre amable, alegre y muy buena persona, pero aún así, a veces resultaba un poco ruidoso, especialmente en las mañanas. Arnau solo quería 5 minutos más de sueño antes de empezar su largo día de trabajo, pero las canciones y las oraciones de Don Carlos lo despertaban sin falta. Un día, algo cambió. Arnau abrió los ojos y notó un silencio extraño. No escuchaba pasos, ni oraciones, ni la típica melodía clásica que venía de la cocina del vecino. Sonrió satisfecho y pensó, ¡qué maravilla! Por fin un poco de paz. Cuando salió de casa para ir al trabajo, tampoco vio a Don Carlos regando sus flores. Al principio no le dio importancia, disfrutó el silencio y siguió con su rutina. Pero el silencio continuó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Después de varios días sin ningún sonido, Arnau empezó a preocuparse. ¿Estará enfermo? ¿Habrá tenido un accidente? Y sí, la idea de que pudiera haber muerto le golpeó con fuerza. Y entonces se dio cuenta de algo inesperado. Echaba de menos al viejo. Extrañaba su energía, su alegría y hasta sus canciones matutinas. El barrio se sentía vacío sin él. Una tarde, justo cuando Arnau estaba preparando café, sonó el timbre de su casa. Abrió la puerta rápidamente, con el corazón acelerado. Ahí estaba Don Carlos. Sonreía ampliamente, con la misma vitalidad de siempre. «Hola, mi querido Arnau», dijo, levantando una pequeña bolsa de papel. «¿Me has echado de menos?»
No creas que vas a librarte de mí tan fácilmente. Arnau soltó una risa nerviosa entre alivio y vergüenza. Pensé... estaba preocupado. Don Carlos le dio una palmadita en el hombro. He estado visitando a mi hijo en Inglaterra. Solo una semana, nada más. Y te he traído un regalo, muchacho. Dentro de la bolsa había té inglés, galletas artesanales y una pequeña planta aromática. Para que el jardín de tu casa también tenga vida, dijo el viejo. Ese día, Arnau entendió que la paz no es siempre silencio, y que ciertos ruidos son una parte hermosa de la vida. Desde entonces, cuando escucha canciones clásicas al amanecer, sonríe. Ya no las siente como una molestia, sino como un recordatorio de que su peculiar vecino sigue ahí, llenando el barrio de vida. El reencuentro inesperado. Capítulo 1. Una infancia inseparable. Álvaro y Alejandro no eran solo amigos, eran como hermanos. Desde que tenían 6 años, su rutina era sagrada. Cada tarde, al salir de la escuela, corrían a la cachuas a la calle con un balón viejo. Allí, junto a los demás chicos del barrio, jugaban partidos interminables de fútbol que solo terminaban cuando se ponía el sol. No solo compartían el deporte, sino también los estudios. Pasaban horas sentados en la mesa del comedor, ayudándose con las matemáticas o la historia. Pero había algo que Alejandro amaba por encima de todo: las empanadillas de espinacas que preparaba la madre de Álvaro. Eran famosas en el vecindario por su sabor único. Por eso, cada vez que su madre las cocinaba, Álvaro siempre guardaba unas cuantas en una servilleta para llevárselas a su amigo. «Son las mejores del mundo», decía Alejandro siempre con una sonrisa. Capítulo 2. La distancia obligada. La adolescencia pasó entre risas, secretos y los primeros amores. Sin embargo, al terminar la escuela secundaria, sus caminos se separaron drásticamente. El padre de Álvaro recibió un traslado laboral a una ciudad situada a cientos de kilómetros. La noticia fue un golpe duro para ambos. Álvaro tuvo que matricularse en la universidad de aquella ciudad lejana. Al principio, se llamaban cada semana y se enviaban mensajes constantemente. Pero como ocurre a veces con la vida, el tiempo y las nuevas responsabilidades hicieron que el contacto se enfriara. Poco a poco, las llamadas se convirtieron en mensajes de cumpleaños y luego en un silencio que duró años. Capítulo 3. Un giro del destino. Años después, la vida volvió a cruzar sus caminos de la forma menos esperada. Álvaro, quien padecía diabetes desde joven, sufrió una fuerte bajada de azúcar, una hipoglucemia, mientras caminaba por el centro de su antigua ciudad, a la cual había vuelto por trabajo. Se desmayó y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Cuando Álvaro empezó a recuperar la conciencia en la camilla, lo primero que vio fue a un enfermero revisando su suero. Al fijar la vista, no pudo creerlo. «¿Alejandro?», susurró con voz débil. El enfermero se quedó paralizado. Al mirar el rostro del paciente, sus ojos se llenaron de lágrimas de sorpresa. «Álvaro, no puedo creer que seas tú», respondió Alejandro, sujetando la mano de su viejo amigo. Capítulo 4. Amigos para siempre. Después de estabilizar a Álvaro, pudieron hablar con calma. Alejandro le explicó que siempre quiso ser enfermero para ayudar a los demás y que llevaba 3 años trabajando en ese hospital. «Me alegra muchísimo volver a verte, de verdad», dijo Álvaro con una sonrisa cansada. «Pero ojalá este reencuentro hubiera sido en otras circunstancias, y no conmigo en una cama de hospital». Alejandro se rió suavemente y le respondió: «No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estás bien. Eso sí, para la próxima vez que nos veamos, espero que no sea por una bajada de azúcar, sino porque me has traído esas empanadillas de espinacas de tu madre». Ambos rieron, sabiendo que, a pesar de los años y la distancia, la esencia de su amistad seguía intacta. You've just listened to 1 hour of Spanish.
If you want to improve faster, try listening to this video again over the next few days. Don't forget to download the free file in the description to read all the stories. And if you enjoyed this video, subscribe for more Spanish learning content. See you in the next one!